Como ustedes saben, las autoridades de la administración de Nicolás Maduro confirmaron la muerte de Carlos Revete, alias El Coqui, durante un operativo policial en el estado Aragua. Para ampliar esta información tenemos a Fermín Mármol García. Él es abogado criminalista y director del Instituto de Criminología de la Universidad Santa María en Venezuela. Gracias por acompañarnos, por su tiempo valiosísimo. Quisiera que nos hablara un poco acerca del análisis, qué se esconde detrás de este hecho. Hay muchísimas personas en Venezuela que se están preguntando si esto es una manera del oficialismo de lavarse la cara. Por otra parte, el Foro Penal venezolano aseguró que pareciera que se prefiere ejecutar a la gente antes que llevarla a la cárcel. Según su experiencia, ¿qué se esconde detrás? ¿Cómo se traduce este hecho registrado este martes en Venezuela? Muchísimas gracias por la oportunidad de expresar mis ideas. Yo diría que al menos hay un cambio del abordaje del crimen violento en Venezuela. Creo que la persecución contra la banda del Coqui, Garbis y el Vampi en la Cota 905 y ahora la persecución de la banda del Conejo en Tejerías, que da de manera accidental hasta donde se sabe con la presencia del Coqui en ese estado Aragua, es la consecución, la continuación de lo que se venía haciendo en el municipio Libertador de Caracas, Venezuela. Por lo tanto, pareciera haber un cambio de formato de aquello que fue el plan de pacificación que dio nacimiento a las zonas de paz y lo que es la desarticulación de una megabanda criminal tan importante como la del Coqui y a su vez la megabanda de Carlos Enrique Gómez, alias El Conejo. Yo por lo menos tendría esa lectura. Y bueno, hay que esperar a ver si los demás grupos de delincuencia organizada violento que tienen control territorial en Venezuela también van a ser perseguidos. Me refiero, por supuesto, a los colectivos armados y violentos, a los boliches en Occidente, a los grupos subversivos de Colombia que hacen vida en Venezuela. ¿Cómo se manejan las bandas criminales en Venezuela en comparación con otros años, según su experiencia? ¿Cómo han ido agarrando tanto control sobre territorios específicos en el país? Es una extraordinaria pregunta porque terminamos o culminamos el siglo XX teniendo el concepto básico de bandas criminales muy robustas que eran nómadas, es decir, no buscaban control territorial ni buscaban, por supuesto, perder el anonimato. Hoy día tenemos estructuras de delincuencia organizada que les gusta su exposición mediática, que les gusta controlar el territorio, que les gusta hacerle saber a la autoridad que controlan ese territorio. Y eso es un formato que nace en el siglo XXI. Por lo tanto, tenemos grupos ideologizados, grupos no ideologizados, grupos rurales, grupos urbanos, grupos patrios o autóctonos o venezolanos como grupos extranjeros. Es decir, tenemos una constelación de estructuras criminales que controlan territorio, lo que demuestra un retroceso como Estado, un primitivismo institucional. La ciudadanía siente que las instituciones no ayudan, no colaboran, no cumplen con el mandato constitucional o simplemente no los protegen. Por lo tanto, creemos que ese plan de pacificación que se impuso en Centroamérica, donde el prestigio de la Iglesia Católica estuvo involucrado y fracasó, nunca debió haber sido llevado a Venezuela. ¿Por qué ocurrió esto en este momento? La gente se pregunta, bueno, si el oficialismo siempre tuvo el poder de acabar con las bandas y han hecho tanto daño a la población, ¿por qué ahora y no antes? Bueno, esa es una pregunta muy compleja de contestar de manera certera. Podemos especular que en la alta revolución, en las personas que manejaban los órganos de seguridad ciudadana y toda esta política criminal, hubo la creencia de que tal vez ir a procesos de diálogo, procesos de pacificación, procesos de entendimiento, era mucho mejor que combatirlos, era mucho mejor que perseguirlos. Yo creo que es un grave error. El artículo 55 constitucional, en el caso de Venezuela, establece claramente que es un deber del Estado proteger a las personas, proteger a los bienes. Y si hay grupos de personas que violentan esa tranquilidad, que violentan la debida convivencia, tienen que ser desarticulados. Son tumores. El crimen es un tumor social, la violencia es un tumor social. Los tumores disminuyen o aumentan de acuerdo a las políticas públicas asertivas o equívocas. En Venezuela esos tumores hicieron metástasis, quiere decir que las cosas no se hicieron bien.
Doctor, ¿cómo queda ahora la banda del Coqui? Muchas personas en Venezuela se preguntan, ok, acabaron con el cabecilla, pero la banda como tal está desmembrada, hay nuevos líderes que pudiesen salir, por llamarlos de alguna manera, para continuar con este AMPA, con este amedrentamiento que tienen contra la población. Debemos de recordar que la banda El Coqui tenía su epicentro en la Cota 905 del municipio Libertador, cuando evidentemente el Estado venezolano rescata la Cota 905 y toma esa montaña y tiene el asentamiento permanentemente allí. La banda del Coqui tuvo que emigrar, algunos emigraron hacia la zona de Tejería, Estado Aragua, y allí se produce un debilitamiento. Por lo tanto, la banda del Coqui sufre una suerte de fusión con la banda del Conejo, es decir, la banda del Coqui queda muy mermada. La banda del Conejo es la que los recibe. Evidentemente habían relaciones previas, tal vez un corredor de drogas entre ambas organizaciones criminales. Hoy día la banda de Carlos Eduardo Gómez, alias El Conejo, es la que está siendo perseguida y fue accidentalmente allí, hasta donde se conoce, que se tropiezan con el líder de la banda de la Cota 905. Por lo tanto, el objetivo que han podido expresar quienes dirigen la seguridad en Venezuela es que van atrás de la banda de Carlos Enrique Gómez. Esa es la banda que en este momento está siendo cercada en Tejería y las zonas aledañas. Doctor, ¿cómo es la vida detrás de un delincuente como este? Muchas personas lo asocian con como Pablo Escobar, que murió prácticamente solo, escondido después de muchísimos años, escapando de la justicia. ¿Qué hay detrás? ¿Cómo es la familia? ¿Cuáles son las carencias? Usted que tiene tantísima experiencia y puede establecer como un modelo psicológico, un perfil detrás de estas personas que se dedican a delinquir cada día. Mayoritariamente el problema de la violencia en Venezuela corresponde a un varón de clase popular. Evidentemente que la clase media, la clase alta también generan delincuentes, pero de otro tipo, tal vez ligados a los delitos de astucia. En las clases populares, el delincuente mayoritariamente es varón, en una relación 8-2 con relación a las mujeres, muy violento, que proviene del embarazo precoz, de la paternidad irresponsable, de los padrastros maltratadores, de la deserción escolar. Es decir, tenemos un gran problema social que hay que atender porque la fábrica de delincuentes hay que pararla. Se para, bueno, reduciendo la impunidad, persiguiendo a los delincuentes, haciendo que la carrera del delincuente u oficio no tenga prestigio y sea de mucho riesgo. Pero por otro lado, los factores sociales hay que abordarlos a tiempo, cómo rescatar el concepto de familia, cómo rescatar el concepto de una escolaridad gratuita, accesible y con muchas horas el joven en clases, pero también en actividades extracurriculares, cómo hacer para prevenir los embarazos. Eso es una tarea pendiente. Entonces, este es el resultado de niños y adolescentes que huyeron del hogar, ya no están en el sistema educativo, ya no tienen el amor de la familia, encuentran en la calle el amor, el cariño, el respeto y son parte de una manada que seguramente se transforma en pequeñas bandas criminales que en el devenir del tiempo son bandas criminales nómadas hasta que lograron en Venezuela que esas bandas criminales nómadas hicieran asentamiento, empezaran a controlar el territorio y se vieron beneficiados de planes o políticas públicas equivocadas. Esa es la historia de personajes parecidos a Carlos Revete, a Carlos Enrique Gómez, a tal vez el Picure, entre otros personajes que hemos tenido en la delincuencia reciente en Venezuela. Es el producto social, el producto de políticas equívocas y bueno, empiezan una suerte de Pablo Escolar. ¿En qué sentido? La comunidad logra comprenderse con el malandro, entiende que ese es el que pone las normas, la ausencia del Estado está absolutamente visible, entonces el ciudadano deja de ser un ciudadano para convertirse en un habitante, un mero poblador, seguir esas nuevas normas, seguir esas nuevas reglas, empezar a reconocerlo como la autoridad civil de esa zona. Este tipo de personajes también empieza a tener labores sociales. En eso pudiera haber una semejanza con personajes como Pablo Escolar, pero dista mucho en el tema cultural, dista mucho en el tema del poder político,
Pablo Escobar tenía pulitura cultural, cultura educativa, el roce social de Pablo Escobar y evidentemente las pretensiones políticas que este tipo de personajes de delincuencia organizada violenta no lo tienen, no lo sustentan. Sí, claro. Cuando hacía la comparación era por el tema de que murió solo, ¿no? Enconchado, como quien dice. Hay un televidente, doctor, que nos pregunta si había posibilidad verdadera de atraparlo y de llevarlo ante la justicia, y tiene que ver con la pregunta inicial. A las personas le queda la sensación de por qué no se le atrapó. Sí, se cuenta con todo un despliegue de los organismos de seguridad. Usted tuvo la oportunidad de ver las fotografías, hubo fotos que no circularon a través de los diferentes medios. ¿Considera que fue un acribillamiento o hubo posibilidad de negociación? ¿Qué piensa usted? Eso es muy difícil comprenderlo con el tema fotográfico, pero sí debemos de comprender lo siguiente. La lucha contra el crimen y la violencia va a ser muy costoso en lo patrimonial para el Estado venezolano presente y futuro, muy costoso. Luchar contra el ELN, disidencia FARC, la nueva Marquetalia, los boliches, el pranato carcelario, las megabandas criminales, los pseudosindicatos mineros de construcción o petroleros, va a ser muy costoso en lo patrimonial y muy costoso en lo emocional. Este tipo de estructuras criminales que está atrincherada con fusiles, con artefactos explosivos tipo granadas, llenos por supuesto de consumo de drogas o alcohol, y a cuestas tienen una carrera delictiva de homicidios, no van a entregarse voluntariamente ante la autoridad desde un punto de vista de porcentaje. Yo diría que el 90% prefiere morir confrontando, entre comillas, en la batalla. Ahora bien, la recomendación a los entes del Estado, evidentemente, es que hoy, con la tecnología, con la modernidad, los grupos operativos, los grupos de fuerzas especiales pueden llevar en su indumentaria cámaras para filmar en tiempo real, bueno, lo que es la actividad de neutralización de este tipo de delincuentes. Y eso pertenecer a un expediente penal donde se vierta ante el Ministerio Público las probanzas de que se actuó dentro del cumplimiento del deber, que es un eximiente de responsabilidad penal que establece el artículo 65 del Código Penal venezolano. Sí, interesante ese análisis, doctor, porque realmente eso cambiaría por completo la perspectiva de cómo fue este proceso. Doctor, nos escribe un televidente y nos dice, tras la muerte del Coqui en la cota 905, ¿seguirá siendo o se convertirá de nuevo en una zona de paz? ¿Cómo queda el resto de las bandas criminales con respecto a lo ocurrido? Ellos se sentían como intocables. Esto que ocurrió senta un precedente, es una manera de decirles, mira, de alguna manera tienes que minimizar, hay que lograr la paz en esta zona. ¿Qué piensa usted que va a ocurrir de aquí en adelante? Sí, insisto que ha habido un cambio de política pública desde tal vez hace menos de un año, pero ha habido un cambio de políticas públicas. Lo que pasó en la cota 905, lo que está pasando ahorita en Tejerías, lo que ha pasado con menos intensidad en el barrio José Félix Riva del municipio sur, Estado Miranda, contra la banda de Willacy, nos demuestra que hay un cambio de formato. Es decir, pareciera que hay un mensaje muy claro de la Rectoría de Seguridad en Venezuela contra las megabandas criminales. Pero bueno, esto es solo una arista de muchas estructuras criminales de distinto tipo que hay en el territorio nacional. Pero bueno, es una buena noticia, evidentemente, para las personas que tienen asentamiento en esas comunidades populares donde una megabanda criminal tiene control territorial. Pero bueno, hay que ver si esto va a ser sostenido en el tiempo, hay que ver si se va a innovar. Yo he insistido que tenemos que reglamentar el tema de la recompensa. Sabemos que Coqui es el primer venezolano, el primer delincuente que tuvo una recompensa anunciada por el portal de los más buscados. Yo desearía que eso se reglamentara para generar confianza, que empezáramos a utilizar el portal de los más buscados con difusión en los noticieros de los canales de señal abierta en Venezuela, que se estableciera recompensa de acuerdo a un reglamento, cuándo y a quién se le va a establecer recompensa para no violar la Constitución y demás leyes, cómo es el proceso de pago, quiénes van a ser los veedores que van a estar involucrados en el sistema del portal de los más buscados, porque si no se genera recompensa, nunca se va a generar la información, nunca se va a generar la llamada,
la delación para que estas personas sean capturadas y el ciudadano que cumple con su deber pueda también ser premiado por el Estado. Doctor, muchísimas gracias por esta entrevista, por este análisis brillante que pone en contexto una situación tan difícil. Lo felicito además porque está en un área bien dura, bien difícil. Sabemos a lo que se enfrentan los abogados, en este caso especialistas en criminología. Gracias por su tiempo. Muy gentil a usted, a su equipo y bueno, esperando que el futuro sea promisor para los venezolanos y siempre a disposición de ustedes. Gracias, así es, estableceremos seguro próximos contactos para hablar de este tema. Era Fermín Mármol García, abogado criminalista. Él además es director del Instituto de Criminología de la Universidad Santa María en Venezuela.